Alejandro no podía creer lo que vio. El extracto bancario en la pantalla de su computadora mostraba un número que nunca imaginó que fuera real. Sus ojos escanearon las decenas de ceros, y por un momento pensó que era un error, pero no fue así. Esa cuenta pertenecía a su padre, Manuel, el hombre que conducía un coche normal, vestía ropa sencilla, y pasó años repitiendo que el dinero debía utilizarse de forma responsable. Alejandro sintió que se le revolvía el estómago. Toda su vida creyó que la familia estaba en buena situación económica, pero nada más. Ahora todo tenía sentido. Los viajes inesperados, las discretas conversaciones por teléfono, la forma en que su padre evitaba cualquier tema sobre grandes inversiones. Manuel no era solo un hombre económicamente estable, era multimillonario, y se lo ocultó a su propio hijo. El sentimiento de traición llegó con fuerza. Alejandro siempre se sintió diferente a sus amigos, limitado a una mesada controlada mientras observaba a otros jóvenes gastar el dinero sin pensarlo dos veces. Al crecer, creía que la cautela de su padre provenía de una realidad financiera equilibrada, sin lugar a excesos. Pero no, el dinero estuvo ahí todo el tiempo, y no fue mucho. Lo que más le molestó fue darse cuenta de que si su padre hubiera querido, podría haberle proporcionado una vida mucho más cómoda, sin tantas restricciones. La frustración se convirtió en ira. Pasó años justificando cada gasto, escuchando conferencias sobre responsabilidad financiera, mientras la familia acumulaba más dinero del que podía gastar en varias vidas. Ese momento no fue solo un descubrimiento, fue una revelación que cambió por completo la forma en que veía a su padre. Su corazón acelerado y su respiración superficial demostraron que Alejandro no solo estaba sorprendido, estaba furioso. El dinero siempre estuvo ahí, escondido, mientras él vivía con restricciones que ahora le parecían completamente innecesarias. Las piezas empezaron a encajar, pero el sentimiento de injusticia crecía con cada segundo. ¿Qué más habría escondido tu padre? ¿Hasta dónde llegó esta mentira? Alejandro no podía simplemente ignorar eso. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender por qué Manuel decidió ocultar una fortuna de ese tamaño. Pero sobre todo necesitaba decidir qué haría con esta nueva realidad. Y nada, absolutamente nada, le impediría tomar lo que creía que era suyo por derecho. ¿Alguna vez has imaginado descubrir que toda tu vida se basó en una mentira? Quédate hasta el final para ver cómo esta revelación transformó a Alejandro y cómo su viaje dio un giro inesperado. Esta historia te sorprenderá. Alejandro salió de la oficina con pasos firmes, pero su mente aún estaba en un torbellino. La información se repetía en su cabeza, y por más que intentaba organizar sus pensamientos, todo parecía desconectado. La realidad que conocía había cambiado en cuestión de minutos. Durante mucho tiempo intentó comprender la forma en que su padre manejaba el dinero. Cada vez que sacaba el tema a colación, recibía respuestas rápidas y vagas que parecían un intento de evitar conversaciones más profundas sobre finanzas. No importa cómo pregunté, las respuestas giraron en torno a la responsabilidad, la planificación y la necesidad de evitar gastos innecesarios. Alejandro no solía insistir, pero su curiosidad no hacía más que aumentar. Si la familia vivía cómodamente, ¿por qué el padre nunca mostró interés en disfrutar de lujos que claramente estaban a su alcance? ¿Por qué no había coches lujosos en el garaje, ni viajes extravagantes como los que hacían sus amigos? Estas preguntas siempre habían estado en su mente, pero hasta entonces le parecían dudas sin importancia, algo que aceptaba sin cuestionar demasiado. Sin embargo, en los últimos meses, pequeños detalles empezaron a despertar sus sospechas. Todo parecía insignificante por separado, pero ahora, ante el descubrimiento del extracto bancario, todo tenía sentido. Fue una noche, durante una cena aparentemente normal, que Alejandro empezó a prestarle más atención a su padre. En medio de la comida, sonó el teléfono de Manuel. Respondió sin ceremonias, pero su tono cambió tan pronto como escuchó quién estaba al otro lado de la línea. La mirada concentrada y la postura rígida demostraron que no se trataba de una llamada cualquiera. Alejandro intentó no prestar atención, pero una palabra destacó en medio de la conversación: inversión de alto riesgo, algo sobre movimientos y proyecciones importantes para el próximo trimestre. Cuando terminó la llamada hizo una pregunta sin pretensiones, queriendo saber cuál era esa inversión. Manuel, sin dudarlo, dejó de hablar. Dijo que era un tema irrelevante y cambió de tema, sin mostrar interés en continuar la conversación. Para Alejandro eso encendió la alarma, porque esta vez su padre parecía muy diferente.
Nunca habló de dinero, pero claramente estaba sucediendo algo grande. En los días posteriores a la cena, Alejandro empezó a notar detalles que nunca le habían parecido importantes. Encuentros discretos con gente que no conocía, llamadas telefónicas que terminaban rápidamente al entrar en la habitación, y viajes inesperados, siempre con justificaciones genéricas. Pero no fue hasta que encontró el ordenador de su padre abierto en la oficina que todo quedó claro. Esa pantalla que muestra un extracto bancario nunca sale de tu cabeza. En el momento en que hizo clic en algunas pestañas, revisó los registros y se dio cuenta de que no había ningún error. Volvió varias veces, casi reafirmando que realmente lo había visto todo. Esto fue real. Alejandro todavía estaba tratando de procesar todo cuando unas voces resonaron en el pasillo. El shock lo hizo reaccionar por instinto, girando su cuerpo para esconderse en la penumbra de la habitación. La conversación que siguió aclararía cualquier duda restante. Manuel habló tranquilamente con un asesor financiero, discutiendo pronósticos de mercado y proyecciones de crecimiento. Las cifras citadas no eran realistas, demasiado grandes para referirse a una cuenta común o a una inversión única. Alejandro contuvo la respiración cuando escuchó que se mencionaban con naturalidad cifras de miles de millones de dólares. Ya no había lugar a dudas. Su padre no solo era un hombre financieramente estable, sino que pertenecía a un grupo selecto de personas que tenían más dinero del que podían gastar en varias vidas. Esta historia apenas comienza. Antes de continuar, aprovecha para suscribirte al canal. Tenemos mucho contenido como este y no querrás perderte las próximas historias increíbles. Incapaz de contener más su enojo, Alejandro fue directo a su padre y le exigió explicaciones. La reacción de Manuel fue tranquila, como si ya hubiera esperado que llegara ese momento. Sin rodeos confirmó la verdad. Sí, era multimillonario. Sí, siempre tuvo dinero más que suficiente para brindarle a su hijo una vida lujosa, pero mantuvo todo en secreto por una razón clara. Quería que Alejandro aprendiera a valorar el dinero, a construir su propia independencia sin crecer mimado ni convertirse en alguien que dependiera de la fortuna familiar para todo. Manuel creía que preservar este secreto era la mejor manera de asegurar que su hijo tuviera una relación sana con el dinero, pero para Alejandro, eso no fue una enseñanza, fue una traición. La ira crecía con cada segundo. Durante años, creyó que su familia llevaba una vida equilibrada por necesidad, no por elección. Ahora comprendió que todo esto fue una decisión deliberada de su padre para limitar su vida, para privarlo de las comodidades y experiencias que podría haber tenido. No tenía sentido. Si el dinero existiera, ¿por qué debería contenerse? Pasó años viendo a sus amigos gastar sin restricciones, mientras tenía que justificar cualquier pedido que se desviara de lo básico. Esto tenía que terminar. No aceptaría seguir viviendo bajo estas reglas injustas. Quizás su padre hubiera querido continuar con su vida discreta, pero no tenía motivos para seguir el mismo camino. Con tono firme, convenció a Manuel para que le diera acceso a una cuenta bancaria, alegando que quería aprender sobre inversiones y construir su propia relación con el dinero. Una vez que tuvo los recursos disponibles, no perdió el tiempo. Ropa de diseñador, relojes caros y autos de lujo. No solo quería gastar, quería ser visto. Después de todo, ahora todo estaba en sus manos. El dinero pareció abrir todas las puertas por las que Alejandro alguna vez quiso pasar. Ahora ya no había límites, y se permitió disfrutar de todo lo que antes solo había observado desde lejos. Ropa diseñada por diseñadores de renombre, cenas en restaurantes, donde el coste de un plato superaba lo que habitualmente recibía como mesada en un mes, fiestas con invitados cuidadosamente seleccionados. Su novia impulsó aún más este nuevo estilo de vida. Ella le recordaba constantemente que merecía disfrutarlo todo, que no tenía sentido ocultar su poder económico. Era fácil quedar atrapado en la emoción de pertenecer finalmente a un mundo en el que había visto habitar a sus amigos durante años. Cada viaje era más extravagante que el anterior. Cada evento tenía que superar al anterior. Cuanto más gastaba, más quería gastar. Con el tiempo, Alejandro empezó a ver como inferiores a quienes no tenían el mismo nivel de vida. Era como si ahora hubiera una línea clara entre él y el resto de la gente. Empleados de tienda, camareros e incluso compañeros que antes formaban parte de su círculo social, comenzaron a ser tratados con desdén. Hablaba con impaciencia cada vez que tenía que esperar una orden, se irritaba cuando alguien no le prestaba atención inmediata y no se esforzaba en ocultar su descontento cuando algo no salía como quería.
Empezó a hacer bromas sobre los que no tenían dinero, ridiculizando a los que todavía tenían que preocuparse por las facturas, los presupuestos y cualquier tipo de limitación financiera. Si antes se sentía frustrado por no poder gastar libremente, ahora sentía placer al lucirse ante quienes no podían hacer lo mismo. La mirada de las personas que lo rodeaban comenzó a cambiar. Algunos se alejaron discretamente, incómodos con su comportamiento. Otros intentaban mantenerse cerca, fascinados por la facilidad con la que repartía dinero en fiestas y compras impulsivas. Para Alejandro, nada de eso importó. No quería la aprobación de nadie, solo quería vivir lo que siempre pensó que merecía, y para eso no había límites. Un día, uno de los corredores de inversiones más grandes del país organizó un evento importante. Fue un encuentro reservado para empresarios, inversionistas de alto nivel y herederos de grandes fortunas. Un ambiente donde se discutieron oportunidades millonarias, estrategias de mercado y el rumbo de la economía. Hasta hace poco, Alejandro nunca habría sido invitado a algo como esto, pero ahora, con su nuevo estilo de vida y sus conexiones influyentes, estaba empezando a hacerse notar. Su presencia en aquel evento fue reflejo de la imagen que había ido construyendo desde que tuvo acceso al dinero de la familia. Para él, esta era otra oportunidad de consolidarse entre los más ricos, demostrando que era parte de ese mundo. Al llegar, caminó confiado por la sala, intercambiando saludos y sumándose a las conversaciones sobre fondos de inversión, adquisiciones millonarias y especulaciones en los mercados financieros. La gente de alrededor hablaba estratégicamente, analizando siempre las mejores formas de multiplicar fortunas. Alejandro absorbió todo con satisfacción. No solo se veía a sí mismo como alguien que heredaba riquezas, sino también como alguien que sabía cómo utilizarlas. En medio del evento, terminó siendo presentado a un exinversionista, un hombre que alguna vez estuvo entre los más exitosos del mercado, pero que, después de una serie de malas decisiones, lo perdió todo y ahora llevaba una vida mucho más sencilla. El hombre compartió su historia sin vergüenza ni resentimiento. Habló con calma sobre los errores que cometió y lo impredecible que era el mercado. Para él el dinero no era suficiente, se necesitaba inteligencia y control. Sin él, cualquiera podría perderlo todo. Alejandro escuchó por unos momentos, pero rápidamente se le acabó la paciencia. Con una sonrisa burlona, se rió a carcajadas y dijo que solo aquellos que no sabían jugar perdían dinero. Llamó al ex inversionista un fracaso y afirmó que aquellos que tuvieron verdadero éxito nunca permitirían que esto sucediera. Algunas personas alrededor se reían, otras se miraban sin decir nada. El hombre solo lo miró fijamente por un momento antes de alejarse, pero la humillación pública ya había terminado. La historia se difundió rápidamente y en poco tiempo llegó a Manuel. Escuchó el informe con atención y respiró hondo. No bastaron más palabras ni consejos. Si Alejandro pensaba que el dinero era un juego, era hora de mostrarle lo que pasó cuando las reglas cambiaron. A la mañana siguiente, Alejandro entró en una tienda de diseño en el centro comercial, eligiendo piezas sin siquiera mirar los precios. Entre trajes, relojes y complementos de lujo, acumuló un montón de artículos sobre el mostrador. Tan pronto como entregó la tarjeta para pagar, se cruzó de brazos y esperó sin preocupaciones. Pero en lugar del sonido habitual de la transacción aprobada, el empleado frunció el ceño y miró la pantalla. La máquina se negó, repitió el proceso, pero el error persistió. Impaciente, Alejandro tomó otra tarjeta, seguro que solucionaría el problema, pero el resultado fue el mismo. El cajero lo miró con una sonrisa educada, pero la vergüenza ya comenzaba a pesar en el aire. Sin entender lo que estaba pasando, sacó su celular y de inmediato llamó al banco. La respuesta que recibió fue un golpe directo a su orgullo. Todas sus cuentas fueron bloqueadas. No había límite, crédito ni acceso al dinero que venía gastando sin restricciones. La sorpresa rápidamente dio paso a la irritación. Exigió explicaciones, pero el empleado del banco le informó que la acción había sido realizada por el titular de la cuenta. En otras palabras, Manuel. Alejandro cortó la llamada y salió de la tienda sin mirar atrás. Al regresar a casa, encontró a su padre esperándolo. Manuel no dejó lugar a la discusión. Con firmeza, dijo que la situación se había salido de control y que era hora de trazar un límite. Le impuso un desafío. Alejandro tendría que vivir sin dinero durante 6 meses, sin tarjetas, privilegios ni ayuda de amigos. Solo él, enfrentando la realidad que tanto despreciaba.
Alejandro se cruzó de brazos y soltó una risa irónica. Para él, esto no fue más que una prueba más impuesta por su padre. Pensó que podría resolver la situación rápidamente, encontrar una manera de solucionar el problema y demostrar que no necesitaba las reglas de Manuel para mantenerse en la cima. Sin pensarlo 2 veces, aceptó el desafío. Estaba seguro de que encontraría una salida. Al fin y al cabo, conocía a las personas adecuadas. Tenía los contactos, la influencia y la inteligencia para afrontar cualquier obstáculo. Al menos eso es lo que pensé. Alejandro salió de casa con la certeza de que encontraría una rápida solución a su situación. Al principio intentó recurrir a amigos que siempre estaban a su lado en fiestas y viajes. Llamó a algunos de ellos, envió mensajes, organizó reuniones, pero se dio cuenta de que ahora las respuestas eran diferentes. Las conversaciones que solían fluir con entusiasmo se volvieron frías y distantes. Algunos ni siquiera respondieron. Otros, cuando supieron que no tenía acceso al dinero, rápidamente cambiaron de tema o renunciaron alegando compromisos. La confianza que tenía en su influencia comenzó a desmoronarse cuando se dio cuenta de que no era tan indispensable como imaginaba. Aún así, creía que al menos una persona permanecería a su lado, su novia. Con una sonrisa practicada, Alejandro la invitó a salir, esperando contar con su apoyo mientras buscaba una manera de recuperar su fortuna. Pero su reacción fue diferente a la que esperaba. Al principio escuchó con paciencia, pero cuando Alejandro intentó minimizar la situación y asegurarle que pronto todo volvería a la normalidad, ella comenzó a retraerse emocionalmente. Preguntó cuánto tiempo le tomaría recuperar su dinero, si todavía tendría acceso a los lugares que frecuentaban, si podría mantener el mismo estilo de vida. Con cada respuesta vaga, su expresión se tensaba más. Al final, ella fue directa. No quería estar con alguien que no podía soportar la vida que esperaba. Terminó la relación ahí mismo, de forma tajante, y se fue sin mirar atrás. Alejandro se quedó quieto por unos segundos, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Todo lo que construyó, todas las conexiones que creía tener, se desmoronaron ante él. Sin dinero, sin amigos, y ahora sin su novia. Alejandro finalmente entendió que no había una salida fácil. El desafío que planteaba Manuel era claro. Tendría un techo sobre su cabeza, pero nada más. Ni ayuda económica, ni favores, ni facilidades. La comida, el transporte, cualquier necesidad básica, todo dependería únicamente de él. Ahora todas las puertas que conocía estaban cerradas. Cuando se dio cuenta de que ni siquiera el almuerzo estaba garantizado, supo que no podía posponer más la decisión que había estado tratando de evitar. Necesitaba trabajar. Caminó por las calles observando carteles de «Se necesita empleado», pero las negativas fueron constantes. Algunos establecimientos requerían experiencia, otros ni siquiera se molestaron en escuchar tu historia. Con cada negación, la frustración aumentaba. Para alguien que siempre tuvo todo a su alcance, este fue un shock difícil de asimilar. Después de varios intentos, entró en un pequeño restaurante, donde había una vacante para un camarero. El gerente lo evaluó por un momento y sin mucha ceremonia le explicó que el trabajo era simple: tomar pedidos, limpiar mesas y tratar con clientes exigentes. No había glamour ni estatus, solo esfuerzo. El uniforme sencillo, el delantal gastado y el constante olor a fritura eran todo lo contrario del ambiente lujoso que habitualmente frecuentaba. El mismo tipo de restaurante que semanas atrás habría ignorado sin pensarlo 2 veces, ahora era su única opción para conseguir dinero. Alejandro se tragó su orgullo, aceptó el puesto y empezó al día siguiente. En la primera hora de trabajo sintió el peso de la decisión. Allí su nombre ya no significaba nada. Ninguna conexión, ninguna influencia, nada que lo diferenciara del resto de empleados. Ahora era un camarero más, atendiendo a personas que nunca sabrían que un día estaba del otro lado, sentado a la mesa, exigiendo un trato impecable. Los días en el restaurante se convirtieron en una rutina agotadora. El cansancio se acumulaba, el dolor en las piernas era constante y el tiempo que dedicaba a atender a los clientes parecía prolongarse. Alejandro sintió el peso de cada minuto en ese lugar. La idea de que necesitaba trabajar para ganarse la vida todavía era difícil de aceptar. En el pasado, todo parecía resultar fácil. Ahora, cada comida que podía permitirse era el resultado de horas de pie, recibiendo órdenes sin que a nadie le importara quién era o qué alguna vez tuvo. Entre un turno y otro, empezó a fijarse en los clientes que frecuentaban el restaurante.
Muchos parecían personas corrientes, que se enfrentaban a dificultades y buscaban formas honestas de seguir adelante. Nunca antes les había prestado atención a estas personas. Para él, eran solo extras en un mundo donde solo importaban los exitosos, pero ahora él era uno de ellos. Fue un día cualquiera, mientras limpiaba una mesa, que Alejandro vio una figura familiar sentada al lado del mostrador. Allí estaba el exinversor al que había humillado semanas atrás, leyendo documentos y analizando hojas de cálculo. Por un momento, Alejandro se quedó helado al recordar las crueles palabras que le había lanzado. Pensó en alejarse, evitando cualquier tipo de contacto, pero el hombre ya se había fijado en él. Para su sorpresa, no mostró amargura ni resentimiento. Se limitó a mirar a Alejandro con la misma expresión serena que tenía en el evento. Después de unos momentos, le preguntó cómo estaba. Alejandro vaciló. No quería admitir su situación, pero la verdad era obvia. Ya no había forma de fingir que todavía era parte de la élite de la que tanto me jactaba. Sin alternativa, respondió con moderación y escuchó algo que no esperaba. El ex inversionista no lo juzgó. Al contrario, parecía entender exactamente por lo que él estaba pasando. Durante los días siguientes, Alejandro notó que el hombre visitaba el restaurante con frecuencia. Siempre discreto, pasaba horas trabajando en documentos y en una de esas conversaciones ocasionales, Alejandro descubrió que había rehecho su vida. Después de la quiebra, decidió utilizar su experiencia para ayudar a los pequeños empresarios a estructurar sus negocios. No había recuperado la misma fortuna que antes, pero llevaba una vida estable, y más que eso, era respetado. A diferencia de Alejandro, que lo había perdido todo y hundido en el desprecio ajeno, aquel hombre recuperó su dignidad. Con el paso de los días, Alejandro empezó a escuchar más que a hablar, absorbiendo cada detalle de la forma en que el ex inversionista veía el dinero y la vida. En ese momento, empezó a preguntarse si había pasado demasiado tiempo valorando las cosas equivocadas. Al cabo de un tiempo, Alejandro ya se había adaptado a su nueva realidad. Tenía suficiente dinero para sobrevivir sin depender de nadie, y poco a poco, comencé a ver las cosas de otra manera. Las conversaciones con el ex inversionista se convirtieron en parte de su rutina, y comenzó a comprender que había mucho más valor en el esfuerzo y la construcción que simplemente tener dinero para gastar. Aún así, la idea de recuperar su estatus no lo abandonó del todo. Un día, mientras revisaba mensajes en su celular, recibió una invitación inesperada. Un viejo amigo lo invitó a una fiesta exclusiva y le dijo que todos lo extrañaban y que ese era el momento perfecto para volver a conocer a las personas adecuadas. En el fondo, Alejandro sentía que algo no estaba bien. Durante meses, a nadie le importó su ausencia y ahora de repente, ¿querían verlo de regreso? Pero la curiosidad y el deseo de demostrar que todavía pertenecía a ese mundo hablaban más fuerte. Esa noche se vistió con sus mejores galas y se dirigió al evento. Al llegar, fue recibido con saludos forzados y sonrisas que no parecían genuinas. Algo era extraño. Mientras caminaba por la habitación, noté miradas discretas y susurros ahogados. Las conversaciones parecían detenerse por un momento cada vez que él pasaba. Alejandro ignoró el malestar y trató de mimetizarse creyendo que de alguna manera podría recuperar su imagen. Pero antes de que pudiera volver a sentirse parte, las luces se apagaron y se encendió una pantalla gigante en medio de la fiesta. El silencio fue rápidamente reemplazado por risas y murmullos. En el video surgieron imágenes de él vistiendo uniforme de camarero, limpiando mesas, atendiendo a los clientes y recogiendo platos. Era como si cada segundo de su vida en el restaurante se hubiera convertido en un espectáculo de humillación pública. Las risas resonaron por toda la sala, mientras los invitados observaban con expresiones burlonas. Aquellos que alguna vez estuvieron a su lado, disfrutando de su dinero e influencia, ahora lo miraban como si fuera un espectáculo ridículo. Alejandro sintió que le hervía la sangre, su pecho se apretó, y por un breve momento pensó en huir, en irse antes de que la humillación fuera aún mayor, pero algo dentro de él no se lo permitía. En lugar de agachar la cabeza y aceptar la vergüenza que intentaban imponer, se puso de pie, de cara a todos, respiró hondo, dio unos pasos hasta el escenario del DJ y agarró el micrófono. El salón quedó en silencio. Con mirada firme, escudriñó el rostro de cada persona allí y sin dudarlo, soltó una sola frase: «Me da asco». El impacto fue inmediato. Las risas cesaron, las expresiones cambiaron y un silencio incómodo se apoderó de la habitación. Alejandro dejó caer el micrófono, giró y se fue sin mirar atrás.
Ya no necesitaba ese mundo. A partir de ese momento supe exactamente quién era y hacia dónde quería ir. Al llegar a casa, Alejandro caminó hacia el baño y se paró frente al espejo. El reflejo que vio fue diferente al de aquel joven arrogante que meses atrás creía que el dinero lo solucionaba todo. Ya no existía el deseo desesperado de aceptación, ni la necesidad de demostrar tu valía a personas a las que nunca les importó. Sintió que se le quitaba un peso de encima. Ya no era prisionera del estatus, de la ostentación o del miedo a no ser reconocida. Lo que ocurrió en aquella fiesta no fue una derrota, sino una liberación. Ya no tenía que fingir ser alguien que no era. La búsqueda de validación finalmente había llegado a su fin. ¿Qué te pareció esta transformación? ¿Crees que Alejandro realmente aprendió o lo hubiera hecho diferente? Deja tu comentario, queremos saber tu opinión. A la mañana siguiente, Alejandro se levantó temprano, pero esta vez con un propósito diferente. En lugar de buscar formas rápidas de ganar dinero o intentar recuperar su posición entre la élite, acudió a Manuel. Su padre lo observó en silencio mientras Alejandro se sentaba frente a él. No había orgullo, no había resentimiento. Alejandro no estaba allí para pedir dinero, quería algo más grande. Con humildad, dijo que necesitaba aprender. Quería entender lo que hacía un inversor real. Quería saber cómo generar riqueza real, sin depender de lo que heredaste. Manuel no dijo nada de inmediato, solo mostró una pequeña sonrisa. Finalmente, el hijo estuvo listo para escuchar, pero Alejandro sabía que necesitaba ir más allá. Después de hablar con su padre, buscó al ex inversionista. Ese hombre al que una vez ridiculizó ahora era alguien de quien quería aprender. Quería entender lo que significaba perderlo todo y volver a levantarse sin tomar atajos. Estaba dispuesta a empezar de cero, sin arrogancia, sin impulsividad. El viaje que inició no fue para recuperar lo perdido, sino para construir algo que realmente nunca tuvo, un camino sólido, basado en el esfuerzo y el conocimiento. Alejandro finalmente entendió algo que pasó toda su vida ignorando. El verdadero valor de una persona no estaba en la cantidad de dinero que tenía, sino en la forma en que actuaba, en la forma en que trataba a los demás y en lo que era capaz de construir con esfuerzo e inteligencia. Se dio cuenta de que su arrogancia y sed de estatus no lo hacían mejor, solo lo mantenían alejado de las personas que realmente importaban. El dinero, en sí mismo, no significa nada si no va acompañado de responsabilidad. No tenía sentido tenerlo sin saber usarlo. No bastaba con querer más si no sabías gestionar lo que ya tenías. Este fue el error que muchos cometieron, y él estuvo a punto de seguir el mismo camino hasta que todo cambió. Con esta nueva mentalidad, Alejandro decidió empezar de nuevo. Ahora, junto a su padre y ex inversionista, inició su andadura en el mercado financiero, pero esta vez sin prisas, sin atajos y sin la ilusión de que todo sería fácil. Manuel se aseguró de no darle una posición privilegiada. Si quería crecer, tendría que demostrar su valía. Comenzó desde abajo, como pasante, ocupándose de tareas simples y aprendiendo sobre inversiones de manera práctica, entendiendo los fundamentos que antes ignoraba. Observó, absorbió y aplicó los conocimientos adquiridos, sabiendo que aún le quedaba un largo camino por recorrer, pero esta vez, eso no le molestó. Ahora buscaba no solo riqueza, sino también un propósito. Quería ser alguien que entendiera el mercado, que supiera tomar decisiones inteligentes y que construyera algo duradero. El lujo ya no era el objetivo, sino la consecuencia del trabajo bien hecho. Aprendió que la jactancia vacía no lleva a ninguna parte, pero el conocimiento y la dedicación sí. Su pasado todavía existía, pero ya no lo definía. Ya no era el joven mimado que gastaba sin pensar, ni el arrogante que menospreciaba a los demás. Era alguien que sabía que todo verdadero logro requería paciencia, esfuerzo y respeto. Su camino apenas comenzaba, pero en este punto, estaba listo para avanzar en la dirección correcta. Gracias por seguir este viaje hasta el final. Historias como esta nos muestran que el verdadero valor reside en las decisiones que tomamos y el camino que decidimos tomar. Si te gustó este contenido y quieres ver más narrativas inspiradoras, disfruta de la pantalla final que aparece ahora. Primero, haz clic para que te guste el canal y asegúrate de no perderte ninguna de estas impactantes historias. Poco después, se seleccionó un video recomendado especialmente para ti, que trae más historias emocionantes que te inspirarán aún más. Y para seguir siguiendo trayectorias de superación y aprendizaje, también tenemos una colección de videos del canal, listos para que maratones.
Elige uno de los vídeos en pantalla y continúa conmoviéndote con estas lecciones que pueden cambiar la forma en que vemos la vida. Nos vemos en el próximo vídeo.